No ha llovido en 3 semanas. El suelo del jardín está seco. El tanque de agua está casi vacío. Y en el techo de esa casa hay un sistema que lleva todo ese tiempo recolectando agua silenciosamente, llenando un depósito, acumulando litros que nadie tuvo que pagar, que nadie tuvo que buscar, que nadie tuvo que cargar. El sistema completo costó menos de $5 construirlo. Parte de él era un balde roto que iba camino a la basura. Y en una zona con apenas 400 milímetros de lluvia al año, ese sistema puede recolectar entre 600 y 900 litros en una sola tormenta de 1 hora, sin conexión a la red, sin factura, sin depender de que alguien decida cuánta agua te llega y a qué precio. Eso es lo que vas a aprender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a mirar la lluvia que cae sobre tu techo de la misma manera. Lo que acabas de escuchar se llama sistema de captación de agua de lluvia, y es una de las tecnologías más antiguas, más simples y más efectivas que existen para garantizar acceso al agua de forma autónoma. La versión más básica consiste en dirigir el agua que cae sobre el techo hacia un punto de recolección a través de canaletas, tuberías o cualquier superficie inclinada y almacenarla en un recipiente. El balde roto entra en escena como componente de un primer filtro y sistema de desvío que cuesta prácticamente nada construir. El resultado es agua acumulada de forma pasiva, sin electricidad, sin bomba, sin ninguna infraestructura costosa. Un techo de 50 metros cuadrados, que es el tamaño de un apartamento pequeño, puede recolectar hasta 45 litros de agua por cada milímetro de lluvia que cae. En una ciudad con precipitaciones anuales de 800 milímetros, ese techo puede generar hasta 36,000 litros de agua al año. Para una persona que consume entre 80 y 100 litros diarios para usos domésticos, eso representa más de 300 días de agua cubiertos sin gastar un peso en la factura. Este sistema no es improvisación de tercer mundo. Es tecnología de gestión del agua con miles de años de historia y con implementación activa en algunos de los países más desarrollados del planeta. En Alemania, la captación de agua de lluvia residencial está tan extendida que el gobierno ofrece subsidios para instalar cisternas de almacenamiento, y millones de hogares usan agua de lluvia para riego, sanitarios e incluso para uso doméstico general después de tratamiento. En Australia, donde las sequías son parte del ciclo climático regular, la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia es obligatoria en nuevas construcciones en varios estados. En Japón, el Estadio Olímpico de Tokio tiene un sistema de captación integrado en su techo que abastece parte del agua de uso del complejo. La Organización Mundial de la Salud reconoce la captación de agua de lluvia como fuente de agua legítima y la documenta como solución prioritaria en regiones con acceso limitado a agua potable de red. Y organizaciones como Practical Action y Rainwater Harvesting han instalado sistemas de este tipo en comunidades rurales de Bangladesh, Etiopía, India y Bolivia, transformando el acceso al agua de millones de familias con tecnología que cualquier persona puede replicar en su casa. Sin embargo, si le preguntas a la mayoría de las personas en una ciudad si recolectan agua de lluvia, la respuesta más común es no. Y si les preguntas por qué, la mayoría no tiene una respuesta clara. No es ilegal en la mayor parte del mundo. No es técnicamente difícil. No requiere inversión significativa. Simplemente nadie les enseñó que podían. Y hay razones muy concretas para eso. El agua es uno de los negocios más grandes del mundo. Las empresas de suministro de agua, los sistemas de gestión hídrica municipales, la industria del agua embotellada, todos dependen de que el agua sea algo que obtienes de una fuente externa controlada por alguien más. Una persona que recolecta su propia agua de lluvia para riego, para lavar el coche, para los sanitarios o para uso doméstico general después de tratamiento, es una persona que consume menos del sistema. Este conocimiento funciona demasiado bien como para ser rentable. No tiene partes que reemplazar con frecuencia, no tiene consumibles que comprar. No tiene técnico que llamar cuando falla. Una vez instalado, trabaja solo cada vez que llueve. Así que nadie con interés comercial en que sigas pagando tu factura de agua tiene incentivo en enseñártelo. Y generación tras generación, una habilidad
que nuestros abuelos practicaban como parte natural de la vida rural, fue desapareciendo del conocimiento cotidiano de las personas que se mudaron a las ciudades. Has visto este principio toda tu vida. Cada vez que viste el agua de lluvia correr por las canaletas del techo de una casa y caer al suelo. Cada vez que viste charcos formarse en superficies planas durante la lluvia. Cada vez que notaste que las plantas del jardín, que están bajo el borde del techo, crecen mejor que las del centro, porque reciben el agua que escurre del techo. El agua que cae sobre cualquier superficie inclinada tiene que ir a algún lado. Siempre se mueve hacia abajo, hacia el borde, hacia el punto más bajo. Lo que vas a hacer es simplemente darle un destino útil, en lugar de dejar que desaparezca en el suelo o en el desagüe municipal. Aquí está la ciencia, en términos que cualquiera puede entender. El agua de lluvia es, en su origen, una de las formas más puras de agua disponible en la naturaleza. Se forma por evaporación de agua de superficies, asciende a la atmósfera, se condensa en nubes y cae. En ese proceso, no pasa por suelo, no pasa por tuberías, no pasa por sistemas de tratamiento con cloro. El problema es lo que recoge al caer sobre tu techo. Polvo, partículas de contaminación ambiental, restos de hojas, excrementos de aves, materiales del propio techo. Por eso el primer principio del sistema de captación es descartar los primeros litros de cada evento de lluvia, los que limpian la superficie del techo y arrastran toda esa contaminación acumulada, y recolectar solo el agua que viene después, que ya está relativamente limpia. Ese mecanismo de descarte inicial se llama primera lluvia o first flush en términos técnicos, y es la pieza más importante de cualquier sistema de captación que quieras usar para algo más que regar plantas. Y es exactamente para lo que sirve el balde roto. Ahora el método. Exactamente cómo construirlo. Necesitas lo siguiente. Una canaleta o bajante que ya exista en tu techo, o cualquier superficie inclinada que dirija el agua hacia un punto. Un balde o recipiente con un agujero o grieta, que es el componente de primera lluvia. Un recipiente grande para almacenamiento, puede ser un tanque, un barril, una cisterna, cualquier contenedor de capacidad significativa que puedas sellar. Tubería de PVC o manguera para conectar los elementos. Una malla fina para filtrar hojas y partículas grandes. Y opcionalmente, una tapa para el recipiente de almacenamiento que impida la evaporación y el ingreso de mosquitos. Primer paso. Identifica el punto de captación, el lugar donde el agua del techo ya se concentra naturalmente, generalmente el extremo de una canaleta o el fondo de un bajante. Si tu techo no tiene canaleta, construir una provisional con media caña de bambú, partido por la mitad, con tablas de madera, o con cualquier perfil que forme un canal en V, es suficiente para comenzar. El objetivo es tener un punto donde el agua fluye de forma predecible. Segundo paso. Instala el sistema de primera lluvia con el balde roto. Este es el corazón del método. Coloca el balde con su agujero o grieta directamente bajo el punto de captación. El balde debe tener una capacidad proporcional al área de tu techo. La regla general es 1 litro de capacidad de primera lluvia por cada metro cuadrado de superficie de techo. Para un techo de 20 metros cuadrados, necesitas un balde de 20 litros. Para un techo de 50 metros cuadrados, necesitas un recipiente de 50 litros. El agujero del balde debe estar en la parte baja, para que cuando el balde se llene con los primeros litros de lluvia contaminados, el agua comience a salir por el agujero inferior lentamente. Al mismo tiempo, una tubería de desvío colocada en la parte superior del balde dirige el agua excedente, que ya es el agua limpia de la segunda parte de la lluvia, hacia el recipiente de almacenamiento. El balde se llena primero con el agua sucia, la retiene y el agua limpia que viene después se desvía automáticamente al tanque. Entre lluvias, el agua sucia en el balde se vacía por el agujero inferior, dejando el sistema listo para el próximo evento. Tercer paso. Instala la malla de filtrado. Antes de que el agua entre al recipiente de almacenamiento, debe pasar por una malla fina de entre 1 y 2 milímetros que retenga hojas, insectos y partículas sólidas.
Puede ser una malla de aluminio o plástico, de las que se usan en ventanas, sujeta con una banda de goma sobre la entrada del recipiente de almacenamiento. Cámbiala o límpiala regularmente para que no se obstruya. Cuarto paso. Sella el recipiente de almacenamiento. Tapa el tanque completamente, dejando solo la entrada de agua con su malla y una pequeña salida de aire para evitar vacío. Un recipiente destapado permite la evaporación, el ingreso de luz que favorece el crecimiento de algas, y sobre todo, el ingreso de mosquitos que pueden usar el agua estancada para reproducirse.